buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este inicio del ciclo de conferencias de octubre que por tercer año consecutivo realizamos el Museo Nacional de San Carlos en colaboración con la Academia de Artes. Y en esta ocasión iniciamos el ciclo que se llevará a cabo, como ustedes saben, cada sábado del mes de octubre a las 12 del día, y en el cual nos acompañarán diferentes miembros académicos de número de la Academia de Artes abordando temas multidisciplinarios. Y en esta ocasión nos acompañan la doctora Luis Noel, quien es secretaria académica de la Academia de Artes. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos y por permitirnos tener este tercer año de trabajo en conjunto con ustedes, disfrutando no nada más del conocimiento del trabajo, de las investigaciones que realizan los miembros de la academia, sino también en esta ocasión de la posibilidad de abrir, hoy se abre al público en el Museo Nacional de San Carlos, la exposición Figuraciones Geométricas, Escultores de la Academia de Artes, realizada en conjunto con el maestro Manuel Marín y Adolfo Mantilla. Entonces, bueno, estamos en esta ocasión con el gusto de poder escuchar al maestro Marín y quien nos va a hablar en torno a esta exposición, a su planteamiento, al planteamiento de su trabajo, del diálogo y homenaje que realiza a 4 escultores fundamentales del siglo XX mexicano. Y bueno, pues voy a ceder la palabra a la doctora Luis Noel, quien nos va a presentar al maestro Marín y quien nos va a hablar un poco más sobre esta colaboración. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, maestra Velázquez. Querida Mireira, bienvenidos por una parte, Manuel Marín, por otro lado, los académicos y el público que nos está acompañando el día de hoy. Debo iniciar un poco oficialmente diciendo que con este tipo de labores, de exposiciones, sobre todo de colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y pues ya tradicionalmente con el Museo Nacional de San Carlos, la Academia de Artes cumple con una de las misiones que le fue encomendado en su decreto de creación. Nos da por eso muchísimo gusto que el día de hoy se conjugue esta conferencia inicial del maestro Manuel Marín, a quien le agradecemos mucho su gran colaboración con la academia, porque esta conferencia de cierta manera es el preámbulo, podemos decirlo así, o la introducción a una exposición que él se dio a la tarea de hacer durante muchos de estos meses que hemos estado todos en más o menos confinamiento y que pone en relación esculturas que son parte del acervo de la Academia de Artes, de grandes maestros. Él nos hablará más detenidamente de todo esto, con obras que él propone como un diálogo estético que a mí me parece muy estimulante. El día de hoy nos presentará precisamente una serie de ideas, propuestas, pensamientos en torno a esto, y por eso este académico que tiene con nosotros ya una decena de años, que nos ha venido a enriquecer en los diálogos de la academia, puedo decir de él que cursó, esto a mí siempre me ha parecido fascinante, cursó la carrera de pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, conocida como La Esmeralda. Ahí tuvo el premio al mejor estudiante, pero no quedó ahí. En paralelo, cruzó la carrera de Ingeniería Mecánica en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Es así como una dicotomía impresionante, donde también tuvo el mejor promedio de su generación. Verdaderamente notorio este
interés de él, por un lado, por la sensibilidad por el arte y por el otro, por el tema de la ciencia y las matemáticas, que profundizó en un posgrado de matemáticas precisamente en el propio Instituto Politécnico Nacional. Para 1974 estaba realizando su primera exposición y desde ahí ha tenido muchas exposiciones individuales y ya no digamos exposiciones colectivas. Participó también activamente en los años 70, en esta época de los grupos artísticos, con el Grupo Marzo, el Grupo Solidarte, el Grupo Algo Pasa, y ha estado constantemente con su presencia en la docencia, ya sea institucional o de forma más natural, podemos decirlo. También él ha trabajado dibujo, pintura, escultura, y dentro de esta escultura él ganó un premio muy importante en Alemania con una escultura que se llama escultura urbana, que esto es realmente importante. Habría muchísimo que decir, pero yo siento que en esta exposición, y espero que todos ustedes la puedan visitar, va a estar abierta desde el día de hoy hasta febrero del 2022. Para mí hay una relación con esta preocupación que él tuvo y de exposiciones que ha hecho en torno a esto, a escultura en papel, a manejar hojas de papel, a recortarlas y a producir con esto obras realmente emotivas, llamativas, cursos sobre este tipo de escultura que él ha dado aquí en España y que de cierta manera viene a reflejarse el día de hoy en muchas de estas obras que nos va a presentar en la exposición. Él también ha sido tutor de jóvenes creadores del FONCA y tiene diversas publicaciones teóricas. Es un gran estudioso del arte, no solo productor, sino estudioso, y por eso es que sus conferencias nos resultan tan interesantes. Después de esto le dejo la palabra al maestro Manuel Marín. Querido Manuel, adelante, es un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias a todos ustedes, en particular gracias Luis, que diste una semblanza, no sé si muy completa o muy amable, pero gracias. Yo quiero empezar también agradeciendo a las instituciones y a las personas de estas instituciones que en colaboración, por todo su trabajo, se ha podido dar primero este evento que octubre con octubre se va haciendo, donde la Academia de Artes presenta a través del museo y de su público una serie de reflexiones sobre el arte. De ahí que agradezca directamente a la maestra Mireida Velázquez, directora del museo, a Luis Miguel León, subdirector del museo, que han podido apoyarnos y desarrollar el trabajo tanto para esta plática como para la exposición que se presenta hoy. Asimismo, hay que hacer un reconocimiento a todo el equipo del museo, ya que he estado viendo que el museo en general, de forma integrada, ha podido llevar a cabo toda esta labor. Asimismo, agradezco a la doctora Luis Noel, que conduce a la academia, es la académica secretaria de la academia, y gracias a ella ha trabajado en forma muy eficiente. Debo decir que en esta época de pandemia, en esta época donde hemos estado todos
recluidos, ella ha seguido estimulando el trabajo de todos nosotros, cosa que es muy positiva y se lo agradezco profundamente. Así como a Adolfo Mantilla, que es el subdirector, el coordinador académico de la academia y quien en particular es el curador de la exposición que presentamos hoy. Y reiterar que gracias al equipo de trabajo de la academia, hemos podido estar en coordinación, estar en trabajo, estar completamente en una forma continua, sobre todo en estos días de reclusión, como les decía. Quiero hacer dos agradecimientos también muy subrayados. Juan Álvarez del Castillo, que es el coordinador, el director del taller Majac, fue quien me ayudó muchísimo para en este año y medio poder producir las 11 esculturas que presento como análisis, como diálogo a las obras de los maestros que voy a analizar. Este trabajo fue, aparte de que fue muy caluroso, muy cálido, fue un poco difícil porque las condiciones del aislamiento hicieron que fuera verdaderamente con mucho tacto, con mucho tiempo. Lo mismo quiero agradecer a el doctor Luis Ignacio Sáenz, quien es el que presenta la exposición con un texto maravilloso, así como con todos los comentarios y análisis que me ayudó a hacer a lo largo de la producción, a lo largo de este trabajo. Por lo tanto, estos agradecimientos son verdaderamente porque todo ello es lo que conforma tanto la plática como la exposición que se está presentando. No es solamente yo, sino que fue toda esta coordinación, toda esta comunión con todas estas entidades. Bien, pasamos a lo que sigue, que es el inicio de nuestra plática. Debo decir que esto ya lo dije, esto fue la introducción, y pasamos a los maestros. Estos maestros, pasamos a la que sigue para ver a Germán Cueto, los artistas, los maestros de todos nosotros en el área de la escultura, en general del arte y de la cultura mexicana. Son cuatro escultores que pertenecieron, pero digamos pertenecen en forma constante a la Academia de las Artes desde hace 50 años. Cueto, por ejemplo, fue fundador, pero desde entonces todo lo que vamos a platicar aquí son de artistas que fueron o son miembros de número de la Academia. Son 4, los iré presentando y quiero platicar un poco de su obra, mostrar un poco de su obra que quizá todos conocemos, pero que lo hago tanto para dar una opinión como para establecer mi marco referencial. Este marco referencial buscará llevar la visión hacia las obras que tomé como referencia para hacer estos análisis. Pasamos a la primera obra. Cueto tiene la característica de que se forma en México, se forma en San Carlos, como casi todos los artistas aquí mencionados, se forma en San Carlos, pero muy tempranamente sale, estamos hablando, bueno, como vieron las fechas de él nace en 1893 y muere en 1975. Sus fechas coincidirán, sus fechas iniciales de trabajo, sus fechas de donde él va encontrando su propia voz, coinciden directamente con las vanguardias europeas. Esta es un dato muy importante, ya que es una experiencia total. Al principio del siglo XX, las vanguardias, digamos, del
1909, alrededor de 1910, se desarrollarán una serie de propuestas plásticas, conceptuales, muy importantes. Vigencia que tendrá, digamos, un periodo de 10 años y posteriormente estas vanguardias generarán nuevas formas de trabajo, nuevas formas de concepción del arte. Él llegará a París, principalmente viajará por Europa, pero en París tendrá la capacidad y el gusto de relacionarse con grandes pintores. Conoció a Picasso, por decir algo, ¿no? Por decir algún nombre, pero en general hizo contacto con artistas del movimiento surrealista, del movimiento abstraccionista, del movimiento cubista. Por lo tanto, él se puede decir que se forma, se conforma y llega a una madurez artística completa en estos años de estadía en Europa. Él está una temporada, pasamos a la que sigue, está una temporada larga por allá, pero regresa a México. Cuando él desde allá empieza a trabajar este tipo de esculturas, pero cuando regresa a México, empieza a trabajar sistemáticamente una serie de esculturas que son máscaras. Y esta, llamémosle subgénero, vendrá a desarrollarse en él desde aquella época hasta el final de su vida. Va a ser un leitmotiv constante en su trabajo, en su concepción del mundo, y con las máscaras va a trabajar por diferentes ismos, como se les llama a los estilos vanguardistas, o bueno, en general a estilos que conforman una estrategia formal muy propia. En este caso estamos viendo unas de las máscaras que tienen una correspondencia con algunas culturas africanas. El África negra subsahariana va a ser un estímulo para muchas de las vanguardias europeas y por lo tanto de las vanguardias en todo el mundo. Podemos aquí más o menos distinguir, apreciar, analizar esas influencias, pero al llegar a México, estas influencias se irán decantando por la cultura popular. Pasemos a la que sigue, por favor, como para mostrar, hay un momento donde él, y en forma independiente y en forma completamente ajena a otros de los movimientos que se dan en el mundo en este orden muy parecido, empieza a dibujar en el espacio. Esta es la parte, digamos, que yo quiero subrayar. Empieza a trabajar con alambres de diferentes tipos, de diferentes materias, de diferentes grosores, en diferente forma, y empieza a hacer esculturas, yo diría esculturas transparentes, que son dibujos espaciales. Aquí podemos ver esta escena que para empezar ya es muy compleja en cuanto a una concepción espacial y una concepción formal, que nos trabajan tanto las figuras que están en acción, digamos aquí básicamente son 2 y podemos encontrar hasta 4 en total, pero las figuras que tienen un movimiento y que tienen la precisión de algunos detalles, como el espacio mismo. El espacio mismo está resuelto, digamos, por los movimientos que ejercen estas figuras. Al enfrentarnos a una, perdón, a una escultura de este tipo, es alrededor de los 30. En otras partes del mundo, como por ejemplo Calder, están trabajando en el mismo sentido sin haber tenido contacto. Esto me es interesante y me gustaría algún día estudiar el cómo y el por qué se dan estas relaciones. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la tabla periódica la proponen más o menos al mismo tiempo como 4 grandes científicos sin tener contacto propiamente, de tal manera que son, yo diría, sustancias que andan en el aire y que algunas personas las reciben, las desarrollan, las materializan. En este caso, muy particularmente, él tendrá, Cueto, el maestro Germán Cueto, tendrá una temporada muy, yo diría, muy
concreta desarrollo de estas esculturas y de estos planteamientos. Pasamos a la que sigue para decirles que estas tres esculturas que vamos a ver en secuencia son las esculturas que yo tomo como es el momento histórico, momento vital del maestro Cueto, que yo tomo para hacer el análisis que posteriormente les comentaré. Son esculturas que devienen de la etapa del dibujo espacial a través de alambre o de materiales, digamos, lineales en el espacio, para darnos ya por primera vez, y esto es uno de los subrayamientos que quiero hacer por primera vez en su vida, en su desarrollo laboral, trabajará en forma abstracta. No puedo decir que completamente abstracta, pero es estrictamente abstracta, ya que hay algunas referencias, pero unas referencias verdaderamente, llamémosle abismales, o sea, muy lejanas, de algunos elementos figurativos reconocibles. Básicamente lo que está haciendo él es retraer al espacio, llamémosle así, cosa que es algo que tal vez no deba decir, el espacio abstracto. Todo el espacio en sí es abstracto. Al espacio abstracto traer una formulación que con el dibujo, en este caso ya no completamente lineal, pero es lineal, en el orden de la continuidad. Podemos ver que empieza en un lugar, en el lugar que ustedes quieran, y podemos recorrer toda la escultura y llegar al mismo punto, pasando por diferentes estados, llamémosle así, de figuración, más bien dicho, de forma específica, por lo cual esta es la zona donde yo digo que él aporta muy concretamente a la concepción de su abstracción concreta. Pasamos a la que sigue para ver otra de las formas. Voy a empezar por decir la construcción abstracta. Son dos figuras, bueno, digamos, son dos triángulos o tres triángulos, para ser más concretos, que se unen entre sí por uno de sus vértices. Estos tres triángulos supuestamente viajan alrededor de todo el movimiento de la escultura. Uno va hacia un lado, otro va hacia otro, y ellos se mueven independientemente en este espacio, insisto, abstracto, o en este espacio transparente. Todo el espacio es transparente en cierta manera, y esto regresará al origen. Todo esto es una escultura abstracta que él, y este es simplemente una consideración mía al finalizarlo, porque imagino que en este momento la motivación abstracta es mucho mayor que la motivación figurativa, se encuentra con la posibilidad de que es un autorretrato. Lo podemos leer como un autorretrato, es válido leerlo como un autorretrato, pero estrictamente hablando sería un autorretrato que fue conformado por estos tres triángulos que describieron toda su cabeza, toda sus hombros y su parte superior del pecho. Sin embargo, lo interesante es ver cómo pudo dibujar en el espacio esta estructura, esta forma, esta solución, yo casi podríamos decir escultórico-arquitectónica. Pasamos a la que sigue, por favor, y vemos algo más o menos en el mismo sentido. Aquí los movimientos se convierten, digamos, valida los movimientos de su dibujo en el espacio de dos maneras. Aquellas formas curvas, aquellos movimientos curvos, cuando uno dibuja tiene una serie de movimientos curvos. Yo diría, y eso no es una cosa absoluta, yo diría que muchos de los movimientos curvos que hacemos al dibujar linealmente son para establecer las proporciones del dibujo. Los tamaños, los arribas y los abajos, y después las líneas rectas, en este caso son muy objetivas, que enmarcarán a la figura o que darán la figura en base a estos recursos de
líneas curvas que son contenidas. Pero en última instancia lo que estoy tratando de decir aquí es que en este caso, en esta escultura de aquí, tenemos un doble juego ya de especialización de la línea en el espacio. Ustedes pueden ver que las líneas entran, salen, vienen hacia nosotros, se van lejos, se amplían, se van a la derecha, a la izquierda. Todo ese juego es la sustancia de una concepción muy concreta del abstraccionismo. Ahorita, si quieren, podemos hablar de la diferencia entre abstracto y abstraccionismo, pero básicamente es esa consideración. Pasamos a la que sigue. Esta es una de sus obras, digamos, icónicas. Es una obra que él desarrollará en 1968, digamos, a unos años ya de su muerte. Esto es, todavía vivió unos 5 años, unos 6 años después de esto, y lo invitan a participar en esta propuesta de la Ruta de la Amistad. Ustedes han visto la Ruta de la Amistad que se desarrolla en el 68 paralelamente a la Olimpiada de 1968 aquí en México. Se desarrolla esta Ruta de la Amistad donde se invitó a artistas de todo el mundo, y no sé cuántas sean, pero digamos, pongamos que son 20 y tantas esculturas de diferentes artistas, algunos en ese entonces checoslovacos, suizos, norteamericanos, en fin, y hay la presencia creo que 6 artistas mexicanos, no sé si son más o menos, pero uno de ellos es Germán Cueto. Y esta escultura la desarrolla él y se coloca en la ciudad universitaria, digamos casi colinda o está en el área del estadio universitario y la llama, bueno, sin decir el nombre, vemos que es profundamente abstracta. Son estrictamente 3 movimientos espaciales, 3 curvas propias que se unen en un punto y que nos dan todo el alcance del espacio que la contiene. No necesita un marco, no necesita nada que la sostenga, sino es el movimiento de un corredor. Es un atleta que va corriendo. Ustedes recordarán que por ahí pasó el maratón, digamos, es un homenaje a estos atletas que cubrieron en ese entonces y que seguirán cubriendo y que cubrieron desde la Grecia clásica el maratón. Bien, podemos, si queremos, leerlo, descodificar en dónde está el cuerpo, las extremidades, esto es los brazos, las piernas, el pecho, la cabeza, pero si no, no importa, importa que está la presencia de esta figura donde la figura no nos lleva estrictamente a la representación iconográfica de un corredor, sino al movimiento que nos lleva a correr a todos. Todos los que corremos tendremos esta dinámica. Pasamos a la que sigue y última de Cueto, es de recordar y de agradecer al maestro Cueto, que junto con su esposa Lola Cueto, durante gran parte de su vida se dedicaron a construir, a elaborar títeres. Ellos dos trabajaron mucho tiempo en la educación para infantes, para niños y niñas. Estuvo ahora con los 100 años de la Secretaría de Educación, podríamos decir que ellos contribuyeron en forma tanto oficial como extraoficialmente a conformar esta idea de un mundo, de un trabajo social colectivo de educación pública. Él y su esposa montaron multitud de teatros guiñol que servían tanto para educar, tanto para estimular y tanto para hacer ver en una forma muy concreta a los niños y a las niñas este mundo plástico, estas esculturas móviles, vivientes, que necesitamos agradecerles a los dos
y en general a todos aquellos que trabajaron en estas cruzadas por la educación en México. Pasamos al siguiente artista. Luis Ortiz Monasterio es otro de los miembros fundadores de la Academia de Artes. Él nace en 1906 y muere en 1990. Él es un artista muy completo. Él, como los otros artistas de esta presentación, se forma aquí en la Ciudad de México, en la Escuela de San Carlos. Trabajará y se formará como escultor, un escultor obviamente académico, digámoslo así, con todas las características propias de la academia del momento, pero muy temprano se lanza principalmente a Estados Unidos. Va a Estados Unidos muy joven y ahí recorrerá varias universidades donde tomará cursos, donde se formará en diferentes técnicas, en diferentes concepciones, tanto teóricas como prácticas, de tal forma que termina trabajando y colaborando con una serie de artistas norteamericanos, cosa que le da una visión, digamos, diferente a los artistas mexicanos del momento. Tendrá otras capacidades y otras concepciones del quehacer plástico. Bien, después de este recorrido, digamos, como casi todos los artistas que vamos, más bien dicho, como todos los 4 artistas que vamos a definir o platicar aquí, regresa a México, regresa a México y empezará a trabajar en una escultura, digamos, de carácter social. En ese momento, la Escuela Mexicana tendrá una participación muy importante en casi todas las disciplinas, tanto plásticas como culturales del momento. Hay que decir que cuando se habla de Escuela Mexicana, uno se transporta directamente al muralismo. Esta es, digamos, la parte visible más grande de la Escuela Mexicana, tanto en importancia, tanto en tamaño, tanto en calidad, tanto en cantidad. Pero la Escuela Mexicana en el mundo de la escultura es muy, muy importante, tiene características propias que no vamos ahorita a platicar, pero que se expresarán de diferentes maneras en la manera de estructurar el espacio donde se concibe la figura, una figura iconográfica pero estilizada, generalmente personajes con proporciones alteradas que buscarán más bien un equilibrio de masas, ¿no? Un equilibrio de fuerzas que nos darán una escultura completamente, ¿cómo se podrá decir?, masiva. Esto en él se da por la concepción muy propia de sus volúmenes. Eso es algo de lo que yo quiero platicar al rato. Pasamos a la que sigue. Sí, él tendrá una temporada de escultor dentro del mundo de la Escuela Mexicana y obviamente tendrá otras influencias, otras líneas. Esta es una de sus esculturas icónicas, es la Victoria, una Victoria verdaderamente con una enorme, no sé si decir enorme sentido del humor, pero de una enorme perspicacia, una Victoria que solamente tiene un ala, que además tiene los pies amarrados, las manos cortadas y sobre todo está degollada. Claro, todo ello no deja de ser una victoria. Una victoria. Es una obra que linda con sus últimas representaciones o sus últimas participaciones en la Escuela Mexicana. Pasamos entonces a la que sigue para decir que por estas características, tanto de concepción, tanto de calidad, tanto de escuela, tanto, llamémosle, ideológica, encontramos que desarrolla esta maternidad que nos es muy cercana, nos es muy conocida, porque esta será el símbolo
de lo que posteriormente será, o más bien dicho, en ese momento será el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y que posteriormente, con esta escultura, se hará el logotipo de esta institución. Podemos ver entonces que la parte de escultor institucional, que posteriormente después ya fue visto con una cierta reserva en algunos de los artistas que tuvieron institucionalidad en este momento histórico de México, que es la postrevolución. En el caso de Ortiz Monasterio, trabajará y avalará para también firmar y establecer las conexiones visuales logotípicas de muchas de las instituciones y trabajos que se tenía en ese momento para el pueblo mexicano. Pasamos a la que sigue para mostrar otra obra, llamémosla institucional, también muy conocida por nosotros, que es el Monumento a la Madre. Él participa tanto en la estructura como en el diseño de la plaza, el diseño de la torre, digamos, y del atrio, junto con otros arquitectos, pero específicamente él abordará estos elementos como para poder hacer un eco en la madre, esta madre que es una torre, que es el bastión sobre el cual el niño, el hijo, que aquí no dejamos de estar viendo una Madonna, digamos, renacentista, en el orden del concepto, que es la madre y el hijo. Bien, esto solucionado en una estructura eminente, bueno, con volúmenes absolutamente propios, absolutamente rigurosos, absolutamente homogéneos, que nos darán una concepción de lo que puede ser en ese momento o siempre esa atención de la madre en forma, es una madre absolutamente correspondiente a su maternidad. Bien, pasamos adelante. Pero de ahí, digamos, de la victoria de la madre y de la maternidad, empieza a haber un desprendimiento. No voy a estudiar el porqué, no voy a decir el porqué de este desprendimiento, pero lo que sí puedo decir es que empieza a acercarse a una figuración estilizada, donde ya va perdiendo esas características iconográficas, no obstante todavía las podemos leer como tal. Aquí es un Géminis, son dos personas sentadas en un abrazo continuo, que conforman propiamente, se puede decir, un solo ser. Bien, esta obra es ya del inicio de su tendencia, de su manejo, de su movimiento hacia el abstraccionismo. Voy a nada más hacer una acotación, creo que me estoy extendiendo mucho, me voy a ir un poquito más rápido para poder llegar a decir todo. Por lo tanto, pasamos a la que sigue y muestro nuevamente que hay tres figuras sentadas también en ese mismo orden. Perdón que vaya a empezar a correr un poquito porque si no, no llego. Bien, pasamos a la que sigue. Vemos aquí también tres figuras, tres elementos. Sin embargo, aquí podemos leerlos si queremos como figuras humanas, pero estrictamente, si somos rigurosos, aquí ya está él trabajando estrictamente en una abstracción, en un abstraccionismo debido a un movimiento abstracto, a un movimiento hacia la abstracción. Esta obra este momento de esta obra es el que yo retomo para hacer el análisis que haré en un momento. Específicamente, esta obra pertenece a la academia y debo decir, en la academia una de las características que tenemos en la academia es que los artistas donamos algunas piezas, 1, 2, 3 piezas, y pertenece a la academia y a la colección de la academia y está permanentemente en la academia. Yo la estudié, ahorita les digo por qué, y en ese mismo sentido. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos otra obra que es, diría, abstracta, completamente abstracta. Alguien me diría, pero es que estoy viendo ahí una cara
qué maravilla que esta abstracción nos mande a una figura humana, perdón, viene una cara donde propiamente es un sector de un círculo y de una serie de elementos completamente geométricos que representarían a una figura humana, pero que realmente no lo son. Paso rápidamente a... Perdón, voy a tomar un poco de agua porque esta tos... Federico Silva. Federico Silva, por fortuna, está con nosotros. Nace en 1923, él vive en Tlaxcala y ha conformado un museo de escultura, de todo tipo de esculturas en San Luis Potosí, que es recomendable a quienes no lo conocen, que lo conozcan, y a quienes conocen el museo, que vayan y que sigan con él. Pasamos. Federico Silva nace aquí en la Ciudad de México. Voy a tener que tomar una pastilla. A ver si me quita esta. No sé si es emoción, nervio o que me preocupé por el tiempo. Bien, esperemos que el tiempo alcance, pero siempre el tiempo preocupa. Bien, Federico Silva, he tenido la suerte de conocerlo. Él fue maestro de la academia, bueno, de San Carlos. Yo lo conocí como maestro y he tenido, digamos, desde entonces una relación con él, no tan cercana, pero sí he seguido casi todos sus pasos posteriormente a ese momento. Pasamos a la que sigue. Él, lo digo, él propiamente no gusta de hacer este recuerdo, pero en esta ocasión, como estamos haciendo un análisis del mundo figurativo hacia la abstracción, él se forma aquí en México y como todos los que estamos analizando, se va a Europa un rato, a Estados Unidos otro rato, y regresa a México y entra a formar parte de la escuela mexicana. Él trabajará con algunos de los grandes pintores mexicanos y llega a producir varios murales, y su obra de la escuela mexicana es interesante. Sin embargo, en un momento dado de su vida, él llega a decir que esa obra no es la obra que lo refleja, que lo proyecta, que lo retrata. Y en ese entonces, estamos hablando de los años 50, en una especie de performance muy, bueno, yo no lo vi en directo, yo todavía no andaba en esas lides, pero él toma gran parte de su obra y la destruye. Fue un evento artístico, una especie de pre-performance. Los performances vienen más o menos en esa época, pero vienen de otra manera y un poquito después. Bien, eso es importante. Acaba con eso y hay muy poca información de esa primera época y tal vez no debería yo decirlo porque a él no le gusta mucho. ¿Y tomé una de estas? Sí, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo la ruptura que tuvo con esa primera etapa. Él entra entonces muy directamente, cuando hace la ruptura, a una abstracción, yo diría, absoluta. Y empezará a trabajar en un mundo, llamémosle, eminentemente tecnológico. Esta obra que está aquí afuera del Museo Federico Silva en San Luis Potosí, propiamente no es de este momento del que estoy hablando, pero no deja de tener ya todas las características, seguir teniendo todas las características de aquel momento donde él se vierte a una escultura tecnológica, digamos,
una escultura científica, y tal vez es por el contacto que tuvo con algunos de los artistas y de los programas culturales norteamericanos, donde en la época de los 50s y 60s se da este maridaje entre el mundo científico y el mundo plástico particularmente en Estados Unidos y en Francia. Bueno, él tomará todo esto, hará una serie de trabajos muy importantes, muy ricos, que parecen, por decir algo, esto es nada más una acotación para hacer referencia, a hacer antenas, diferentes tipos de antenas que tienen 1, 2, 3 líneas, 3 vástagos, 3, y además cinéticas, se movían, tenían péndulos, tenían pendulaciones, nuevamente con alguna referencia o con algún mundo alrededor de algunas de las esculturas que se están haciendo en el mundo cibernéticas, por una parte, que es un mundo completo, y cinéticas por otro lado. Bien, llega un momento donde no en una forma tan violenta o tan concreta como la que hizo, va dejando ese mundo, va dejando paulatinamente ese mundo y entrará en su tercera etapa, que es la que yo voy a tomar, no toda ella, pero voy a tomar, que pueden ver, regresa a la figuración y regresa a un mundo de la materia directa y a un mundo donde hay una concepción prehispánica ya en toda su visión. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos otra solución. Está el mundo figurado. En este caso, el mundo figurado repetido tiene la posibilidad de poder ver un movimiento, y en este caso, con este acento del círculo que tenemos acá, podría ser un juego de pelota, un jugador de pelota, etcétera, o el movimiento de los jugadores de pelota, no necesariamente abstracto, pero en ese orden. Pasamos a la parte que yo quiero subrayar. Esta es la parte donde yo voy a trabajar, que es la parte donde ya su elemento de comunicación, su elemento creativo, su elemento lingüístico fundamental será la materia por una parte y la masa por otra parte. En este caso podrán ver que hay una reminiscencia o un estudio muy concreto de la arquitectura prehispánica, principalmente de la náhuatl. Y pasamos a la que sigue para ver cómo aquí hay una solución eminentemente arquitectónica de una repetición o de un movimiento, si se quiere, de serpientes, que nuevamente nos recuerdan algunos de los monumentos o de las esculturas prehispánicas que nosotros conocemos. Él participó en forma muy activa en el espacio escultórico, que es tal vez el monumento, la obra, la pieza escultórica más emblemática del land art. Es una forma de decir la escultura del paisaje, que junto con otros 5 más, fueron 6 los artistas que conformaron este proyecto, lo desarrollaron en la ciudad universitaria, y es verdaderamente una de las joyas del arte contemporáneo, del arte moderno mexicano, y él es uno de los principales artistas en este campo. Pasamos a la que sigue. Ustedes recordarán que este proyecto tuvo 2 fases. La fase colectiva, que es el anillo digamos, ceremonial, que es una especie de lugar de rito a dioses prehistóricos, una cosa de ese tipo, pero en fin, esa parte de ahí, y la otra parte que fueron las esculturas propias, las esculturas personales, como este conejo, que él desarrolla también ahí, y es de una estructura monumental. Bien. Ángela Gurría, 1929, está todavía con nosotros y también miembro de la academia. Ella tiene un
una historia más o menos parecida. Como es la más joven, ya tiene una estructura un poquito diferente. Ella, hay que decir algo muy importante, empieza como todos en la figuración mimética, pero es una parte muy, digamos, muy corta, no obstante que posteriormente ella llega a hacer algunos retratos escultóricos, algunas escenas escultóricas que son completamente miméticas, o sea, tuvo una formación en ese campo, se forma y tiene una característica para nosotros maravillosa, que es alumna directa del maestro Cueto. Aquí ya hay una continuidad que nos habla precisamente de la comunidad artística. En todas las culturas se van dando la estafeta se va dando y esta estafeta se va modificando según las voces personales. Bien, ella será entonces alumna de Cueto, se formará en la escuela un tiempo corto en la escuela en la San Carlos, pero muy joven, muy joven, parte para Europa. Y de todos ellos yo creo que es la que recorre más Europa, tanto por tener una mayor posibilidad de entendimiento, maneja varios idiomas y esto le permitió andar, formarse o trabajar en Londres, en París, fue también a Budapest, creo, a Roma, en fin. Su etapa europea es más amplia y fue más, digamos, porosa. Por lo tanto, al regresar a México, ella trabaja directamente en la abstracción y con motivos, algunos de ellos prehispánicos, otros no. Aquí podemos ver un zompantli, uno de los primeros zompantlis que se hace, que actualmente una de las variantes de este zompantli está en la entrada del Centro de las Artes, allá en Churubusco, ¿no? Bueno, pero como pueden ver ya es una síntesis maravillosa de una calavera. Quien es riguroso no diría que es una calavera, pero quien es empático ve una serie de calaveras maravillosamente resueltas. Pasamos a la que sigue. Ella entra a este mundo de la abstracción de forma muy directa, no necesita palabras. Esto, por ejemplo, es una pareja, es absolutamente una pareja complementaria. Pasamos a la que sigue. Este caracol es simplemente un movimiento. El movimiento que es cómo se desprende, hace un giro hacia afuera, después se encoge, llamémosle así, y entra hacia una profundidad, y si es que estamos de este lado, o sale, si es que estamos del otro lado, es una abstracción absoluta y perfecta. Pasamos a la que sigue. Esta la conocerán, yo creo que todos ustedes también. Es una obra de la Ruta de la Amistad que se llama Torsión y que después formó, eso fue yo creo que circunstancial, el logo de Olinka, que estaba colocada enfrente, o más bien dicho, esta escuela, que creo que era preparatoria, no sé si era desde primaria, pero en fin, esta escuela estaba enfrente de esta y lo tomó como logo. Hay que decir que toda la Ruta de la Amistad ya la reubicaron. No sé si para mantenimiento, no sé por qué razón, sin embargo ya todas las esculturas están en otras partes. Pasamos a la que sigue en esta misma Ruta de la Amistad. Tenemos las palomas. Esta es uno de sus íconos, porque aparte de ser, yo creo que la más grande, la obra en dimensiones más grande, es una de las obras más puras que ella desarrolló. Son 12 palomas. Hay quien las puede ver como iconográficamente palomas. Yo las veo como el vuelo de la paloma. Estaban ahí abajo y la paloma negra y blanca elevan su vuelo. Pasamos muy rápidamente a esto que es el vuelo de las aves. Pasamos a la que sigue, que me es muy importante, el Museo de Arte Moderno. Esto se llama hormiguero, pero básicamente es un paisaje. Este paisaje es divino porque nos representa a la tierra, a los montes, al aire y a las nubes, tanto por el manejo de la piedra como por el manejo
de las vetas, que son dibujo. La que sigue es también otra obra importante, que es un reflejo. Simplemente es una simetría total que nos permite en este mundo de abstracción estar en dos mundos. Pasamos ahora a una reflexión, y perdón que me haya quedado tanto, a ver si esta reflexión y ya va a ser mi porqué. La reflexión, pasamos a la primera imagen. No voy a hablar específicamente de los artistas, cada uno de ellos es uno de estos 4 artistas, pero digo, la abstracción se desarrolla en el abstraccionismo establecido en las vanguardias, más o menos alrededor de 1910-1920. O sea, que sigue. A diferencia de otras vanguardias, este abstraccionismo se convierte en abstracción. ¿Qué es esto? Se convierte en una especie de género estilístico. Es algo muy propio que nos conlleva o nos aproxima a la concepción de un mundo particular. Así como el cubismo, por ejemplo, se da y en él queda, así como el futurismo se da y en él queda, el abstraccionismo se convierte en un mundo abstracto y se propone como una estética. Esto es, este concepto pasará más allá de su, sí, por favor, sí, pasará más allá de su mundo para establecer una estética. Paso a mi información. En mi información, en la Esmeralda, tuve una imposición, digamos, abstraccionista muy fuerte, cosa que al principio yo no entendía y no facilitaba, pero posteriormente pude conocer con esta imposición, con esta impronta sobre la abstracción, el mundo de la abstracción, pude conocer la solución de otros mundos que son propiamente los que hacen que el individuo, que el artista, se lance más que otra cosa al uso, concepción y desarrollo del lenguaje propio de las artes visuales, ya sea en la pintura o en fin, todas ellas, todos los géneros, todas las disciplinas del arte visual, y entonces trabaje estrictamente con un lenguaje más que con una representación, con una copia o con un análisis del mundo visual directo. Por lo tanto, tenemos que yo pude arribar a esta concepción dándome cuenta de que teníamos que entrar los artistas visuales por otra puerta. Pasamos a la que sigue. Ya la vimos, digamos. Aquí vemos otra obra que es más o menos figurativa, pero que estrictamente es una obra abstracta, ya sea por los materiales, ya sea por el color, ya sea por las formas, ya sea por los acentos. Estoy más o menos entré a la academia hace más o menos 10 años y he tenido la fortuna de ver desde entonces constantemente, mes con mes, ya que cada mes nos reunimos en la academia, en el espacio de la academia, y a platicar, a desarrollar, a confrontar nuestras ideas, y he tenido la oportunidad de estar en contacto con el acervo de la academia. Ver y ver mes tras mes me dio el impulso para tratar de analizar algo que me saltó, una percepción que me saltó al establecer en mí una correlación entre estos 4 artistas que yo conocía desde antes, pero que me empezaron a proponer este fenómeno de nacer en un mundo y arribar a otro mundo. Y me pregunté si este nacimiento y este proceso tenían alguna piedra de toque. Pasamos a la que sigue. Entonces, quise entender el sentido de esta correlación. Y esta correlación, entonces, me llevó a
tratar de estudiar, tratar de analizarlo y tratar de tener una propuesta. Pasamos a la que sigue. Pasamos a la que sigue, por favor. Y entonces, por primera vez, entro en el proyecto y ya pronto los dejaré descansar. El proyecto entonces va a ser una lectura, un análisis y una propuesta en cuanto a los, no sé si decir esencias, pero sí las sustancias de este trabajo. Pasamos a la primera y donde estoy, no es, sí es. Tenemos aquí la obra de Cueto que pertenece a la Academia y se llama La Ondina, que está actualmente expuesta en este mundo, en esta exposición del museo. Esto, como creo que más o menos ya les mostré, pienso yo que llega el maestro Cueto a dibujar en el aire, es un dibujo en el aire que tendrá la capacidad de que este dibujo sea una expresión de un mundo browniano. Estos, digamos, los movimientos aleatorios de las partículas de un gas o de las partículas de polvo que se da cuando hay un estímulo externo, se mueven en forma aleatoria y este movimiento en forma aleatoria podría generar esta escultura. Muy particularmente esto que se llama Ondina, lo tomo, es difícil poderlo descodificar como una mujer. Las ondinas, ustedes recordarán que es un ser mítico que pertenece al agua. Viven en el agua, viven en el agua y su función es cuidar las especies marinas y tener algún contacto con los hombres y con las mujeres, claro, o sea, con los humanos, que en algunas ocasiones es desastroso y en otras ocasiones es maravilloso. Salvan o matan o asesinan a aquellos que las encuentran, las conocen o las se relacionan con ellas. Bien, lo que puedo decir es que es un dibujo del movimiento del agua que hace un ser, digamos, un ser vivo al salir y al entrar en el agua. Esas ondas pueden ser unas líneas que mostrarían la turbulencia del agua y el chapoteo de la misma. Pasamos a la que sigue y aquí están algunas de mis consideraciones. Yo traté entonces de establecer un espacio acotado, un espacio cartesiano donde pudiéramos nosotros representar en forma más o menos, que se podrá decir, concreta, no sé si decir racional, pero dentro de este espacio, describir en una geometría descriptiva los movimientos que una ondina o un movimiento en el agua pueda proyectar hacia los tres planos cartesianos. Pero utilicé diferentes formas, curiosamente, de representación espacial. La primera es una representación espacial paralela. Si nosotros vemos, son dos placas donde están representados unos movimientos. Si vemos estos dos y nos movemos alrededor de la escultura, nosotros podemos ver cómo se entrelazan estos dos movimientos de estos dos planos que están simplemente sobrepuestos y que se moverán por el movimiento de nosotros. En esta otra, en la que sigue, coloqué este movimiento proyectado hacia las paredes de un cubo que contendrán, por lo tanto, en proyección el movimiento total de este movimiento browniano. Paso a la que sigue y esta es la parte de atrás. Bien, entonces en esta parte de atrás veo más bien las trazas, en el otro más bien el espacio, y entre los dos, o sea, son las mismas esculturas, nos da la solución del espacio. Pasamos a la que sigue. Qué curioso, no te regresaste. Bueno, pasamos a la que sigue. Estas son dos, más que son dos esculturas más que me van a dar otras formas de solución, ya que aquí establecí un isométrico en el lado derecho y una solución
caballera en el lado izquierdo, simplemente para poder decir en las formas que tenemos de representar la perspectiva, esto es el espacio, podemos nosotros referir los movimientos dibujados por una partícula en el espacio. Pasamos a la que sigue. Y aquí tenemos la correlación entre la obra de el maestro Cueto y todo el despliegue de los movimientos que les propongo. Pasamos a la que sigue. Aquí ya estamos con Ortiz Monasterio. Ortiz Monasterio, recordarán, esta es una de las etapas ya plenamente abstractas. Esta obra abstracta tendrá una característica, a diferencia del maestro Cueto, que es un movimiento, que es un movimiento puntual y que es un dibujo en el espacio. Aquí él deviene en el análisis y la separación de los volúmenes. Los volúmenes que en el mundo completamente figurativo conformarán el cuerpo básico de cada una de sus figuras. Aquí los volúmenes serán completamente independientes de cualquier representación y entonces tendremos ya la escultura como una floración de los volúmenes per se. Y los volúmenes pueden ser macizos, pueden ser vacíos. Entonces, aquí hice una relación de escultura, ya que tenemos tres que pude manejar. La siguiente es mi representación que buscará configurar, dibujar y sintetizar los volúmenes que se representan, tanto los vacíos como los sólidos, y que en la correlación, un poco como la trabajo anterior, podemos ver cómo se mueven cuando uno se mueve alrededor de esta escultura. En el caso del maestro Ortiz Monasterio, el movimiento es, digamos, estático. Aquí hay un movimiento ya que podemos ver también en su interior. Pasemos a lo que sigue. Nuevamente es otra forma de solucionar los volúmenes. El volumen va a ser aquí sobrepuesto, se sobreponen no tres planos, sino tres volúmenes. Se establecen en cada uno de ellos volúmenes, digamos, sordos y volúmenes vacíos. Pasamos a la mía, donde, si ven, elemento por elemento es como si hubiéramos aplanado, como si hubiéramos hecho un plano de construcción que dividía en el plano frontal y el plano de atrás, dos planos que entonces construirán en el centro, me gustaría pensarlo, la escultura sólida del maestro. Pasamos a la que sigue, que es la tercera. Esta la vimos anteriormente, que es el momento donde ya la abstracción es más pura en él. Ya vamos a acabar. Y pasamos a la mía, donde también trabajo cada uno de estos planos puede graficar el volumen. Yo establecí el volumen más que otra cosa por tensión, y podemos entonces pasar de un volumen a otro, ¿sí? Donde los volúmenes ya no existen, sí existen sus representaciones. Pasamos al siguiente. Este es Federico Silva. Federico Silva, trabajé una sola escultura. Esta escultura es fantástica. Se llama algo así como el matemático prehispánico, o matemático mexica, una cosa así. El nahual matemático. Si quieren leerlo desde el punto de vista figurativo, lo podemos hacer, pero quien se enfrenta a esta obra no lo necesita y encontrará otro elemento básico. El elemento básico será su capacidad de traducir la materia y su peso en algo expresivo. Es curioso, me gusta hacer este juego. Cuando estuve haciendo este trabajo, dije, bueno, buscaba el elemento expresivo en el cual él se metió para poder ser abstracto. Y ustedes recordarán que en el Génesis, por ejemplo, en esta forma de pensamiento de el mundo hebreo, Dios crea, Dios es el creador y crea la luz y crea esto. Hay solamente dos cosas que no crea y que curiosamente no dice por qué no la crean. Esto yo diría, es una inconsciencia del principio. El principio es
no crea la oscuridad, ya que de la oscuridad crea la luz, y no crea la materia. O sea, la materia la va relegando, y al final queda la materia como el desecho, no obstante que preexistía. Bien, lo digo y eso se me hace maravilloso. No se diga en el pensamiento griego. El pensamiento griego tiene una... Bueno, hay muchos pensamientos griegos, hay quien sí lo toma, sobre todo los últimos pensadores griegos clásicos, pero por ejemplo Platón odia a la materia. Odia a la materia como odia a los artistas, hay que decirlo. O sea, algo tenemos ahí en relación el artista y la materia, y bueno, el mundo que es materia. Pero Platón llega a decir que la materia es aquello sin forma, ¿no? O sea, lo define así. Es maravilloso entonces que un artista del siglo XX-XXI diga, bueno, aquello que no tiene forma es la sustancia básica de una expresión artística, de una concepción estética. Bien, me pueden decir, bueno, sí, aquí es forma, sí, pero básicamente es materia establecida como masa por una consideración de peso. Sentimos el peso, aquí hay un peso del pensamiento matemático de este Nahual. Bien, pasamos a las mías. Yo hice 3, de aquí las podemos ver de frente. Una es representación completa, es una escultura plana, cuyo perfil nos da la posibilidad de considerarla escultura, la que tenemos a nuestra izquierda. Después, la que está en el centro, que es la más completa, va, como en el caso anterior, a describir ya no el volumen, sino la masa. Ya no las formas o las figuras, sino los pesos. No obstante que yo vacío dichos espacios, dichos volúmenes, que aquí no busca el volumen, que no busca el espacio, que no busca la figura, sino busca esa consideración de lo tangible. Pasamos a la que sigue, please. Para ver la parte de atrás o la parte de adentro, como ustedes quieran ver. Podemos ver que entonces en la parte de adentro, en la parte de atrás, podemos llegar a concebir el movimiento de esta materia, en este caso representada. La de medio habla de los núcleos formales, y la completa derecha nos va a hablar del ritmo que va a tener el vacío, que al cual nos lleva la obra. El vacío está del lado izquierdo, después del derecho, después del cercano, y la parte de abajo está del otro lado. Bien, pasamos a sigamos con estas dos que son tras es el Helen Escobedo. Helen Escobedo, tomo la parte donde Helen Escobedo va a representar más bien el hecho. Perdón, gracias por decirme, Ángela Gurría. Helen Escobedo es otra artista maravillosa, me disculpo, tanto con Helen, tanto con Ángela. Bien, Ángela Gurría, en el momento en que está más que representando a la abstracción pura, con los elementos puros, ella va a buscar representar al vuelo, no a las palomas. Va a representar las trazas que genera en el aire un ave, más que el ave misma. Aquí en el mar, este es un mar, va a representar el movimiento de las olas, ya que el mar en sí no tiene forma, ¿no? Nuevamente, si la materia no tiene forma, la forma no tiene materia, y esta materia es una representación del movimiento. Estas olas podemos ver cómo se mueven, podemos ver que son olas, no obstante que, insisto, las olas tampoco tienen forma. Muestra de ello es que los surfistas, por ejemplo, buscan algunas olas y otras no, porque las olas pueden tener muchas variaciones. Yo aquí, en este caso, lo solucioné con un mar amarillo. Pasamos a la que sigue, que será resolver estos mismos elementos por triángulos. Triángulos que tendrán su propia individualidad. Pueden ser estas las olas, o simplemente pueden ser los
triángulos puros que tienen un movimiento como las olas. ¿Sí? Pasamos a la que sigue, nada más para reiterar, nos acercamos más a ella y tenemos el movimiento de las olas mediante la sobreposición de diferentes planos que no coinciden unos con otros, y tenemos la sensación o lectura de movimiento. Paso a la que sigue, y en este caso es la misma escultura. La que sigue, tenemos la característica de la permutación. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero están movidos, están colocados los pequeños cuadros, las pequeñas unidades. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer la colocación de todas estas diferentes posiciones hasta tratar de ponerlas verticalmente o axialmente en nuestra vista, tendríamos el movimiento completo del mar de Ángela Gurría. Bien. Ya voy a acabar con la exposición. Quiero acabar con esta exposición, con algunas imágenes de la exposición, para hacer una reflexión que le llamo exposición de juegos. Ya voy a acabar con eso, ya van a estar un poquito más descansados, pero quiero jugar y disculparme si el juego es demasiado pedante. Y es lo siguiente, sí lo voy a leer porque yo mismo me hago bolas. Digo, al tomar un enunciado, el cual le sustituimos sus palabras por sinónimos, tendremos un enunciado diferente. La distancia que les separa puede hacernos entender lo que se dice con lo que no se dice. El ejercicio que ayuda a la imaginación a establecer que entre ellos vemos algo que no está dicho, pero que está planteado. El texto inicial es ahora referente. Sí, perdón, si vas moviendo. Es referente de un segundo texto que es significante, no significado. En este momento vemos una imagen que ya no es vista por el texto ni por los textos. Esta visión es un significado del juego, del análisis o de la propuesta. Bueno, sí. No, si quieres regrésale porque no sé si ya se acabó. Bueno, proceso que propone una abstracción figurada. Ese juego donde hay referente, hay significante y hay un significado de el salto, será entonces una abstracción figurada que establece abstracción de un ente que lo define ya sin ser. Gracias. Gracias. Uy. Manuel, muchas gracias por esta fantástica conferencia. Nos enseñaste pues todo tu saber y tu forma de entender a estos 4 fantásticos artistas que fueron miembros de la Academia de Artes y que tú retomas de manera tan acertada para esta exposición. No sé muy bien cómo ir hilando lo que sucede. Probablemente, ya que estamos hablando de la exposición, decir que el texto introductorio y los textos de las diferentes partes muy amablemente fueron realizadas por Luis Ignacio Sáenz, a quien le agradecemos muchísimo esta colaboración, que son textos muy interesantes, y para ello leo la última frase de la introducción que dice, y creo que es fundamental para explicar mucho de esto: Manuel Marín propone transformaciones derivadas, posibles, de objetos existentes que, en la intervención, propician, se legitiman en tanto orígenes de movimientos suspendidos, instantes coagulados de belleza infinita. Y creo que ha lugar decirlo aquí.
También ha lugar decir que esta exposición contó con curaduría, museografía por parte de Adolfo Mantilla, que es el coordinador de la academia en estos asuntos, y con todo el apoyo del personal del Museo Nacional de San Carlos. Mireida, mil gracias por todo el apoyo, a ti, a Luis Miguel, a Eduardo, a todo mundo, y también al personal de la Academia de Artes, que siempre está ahí para apoyarnos. Pues muchas gracias, yo me uno al agradecimiento de Luis y a la felicitación también, porque siempre es un gusto poder escucharte, Manuel, poder tener tu presencia en este museo, que siempre has colaborado con nosotros, no nada más en cuestiones de la Academia de Arte, sino también en cuestiones ya del Museo Nacional de San Carlos, y pues ya sabes que esta siempre será tu casa. Y pues yo nada más quiero terminar diciendo que durante el mes de octubre, como ustedes saben, vamos a tener diferentes intervenciones de los miembros de la Academia de Artes. Voy a recordar que el 16 de octubre la doctora Luis Noel nos presentará su conferencia titulada Las casas de Juan O'Gorman, del racionalismo al organicismo, que yo la verdad tengo muchísimas ganas de escuchar. El 23 de octubre va a estar el maestro Arnaldo Cohen con su intervención titulada La exposición del miedo, y concluiremos el 30 de octubre con la intervención del doctor Renato González, quien abordará el tema Las ilustraciones y la guerra en el México posrevolucionario. Entonces, pues vamos a tener el gusto de escuchar el trabajo y las investigaciones de varios miembros de la Academia de Artes, y pues acompáñenos los sábados del mes de octubre a partir de las 12 del día a través del Facebook Live del Museo Nacional de San Carlos. Y bueno, nada más también reitero que la exposición Figuraciones geométricas, escultores de la Academia de Artes, estará abierta al público a partir del día de hoy hasta febrero de 2022. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Gobierno de México.